Hoy comenzamos tratando de definir esta palabra cristiano y partamos quizás de cosas más sencillas. Si nosotros nos preguntamos quién es un ecuatoriano, todos vamos a tener una respuesta estándar, ¿sí o no? ¿Quién es un ecuatoriano? ¿Alguien que nació en Ecuador, verdad? ¿O quién es un peruano? Lo mismo, ¿verdad? Alguien que nació en el Perú. ¿Quién es un venezolano? Ok, muy bien, pero ¿qué tal si nosotros hiciésemos la pregunta, ¿qué es ser un cristiano? Y entonces allí el sinnúmero de respuestas va a variar. Va a haber una gran cantidad de respuestas para una sola pregunta. Porque mucho va a depender de la tradición a la cual probablemente usted y yo pertenecemos o hayamos pertenecido para poder responder esa pregunta en particular. Pero podríamos nosotros definir, quizás porque ha sido parte de algún sacramento, de algún rito en especial, y quizás en el mundo protestante, más que nada en el mundo evangélico, se podría catalogar que un cristiano es cristiano porque es simplemente alguien que hizo una oración en particular, ¿no? La famosa oración de fe, ¿se acuerda de eso? Ya, muy bien, o probablemente otra persona va a decir, no, yo soy cristiano porque yo participé de un bautismo. No, entonces no importa la edad que haya sido, ya sea que haya sido cuando haya sido bebé o cuando haya sido adolescente, joven, adulto. O también quizás alguien puede responder, yo soy cristiano, pero cuando hice mi confirmación, ahí es donde arrancó todo para mí. En todo caso, las respuestas van a variar y más que nada, especialmente en el mundo que nos rodea a nosotros, mucha gente va a definir cristiano, ya los cristianos son esos que no hacen tal cosa y que sí hacen tal cosa, y de alguna manera definen al cristiano o al cristianismo porque alguien tiene una lista más grande de no's que de sís, o porque sencillamente antes era así, ahora es de otra forma, o porque antes tenía esta conducta y ahora tiene otra. Probablemente otros digan, bueno, yo era cristiano, pero frente a todos los movimientos que ahora están muy en boga y que muchos tienen algunas perspectivas tiradas de los cabellos. Alguien pueda decir, bueno, yo era cristiano, pero ya no, porque me decepcionó tal persona, me decepcionó tal cosa, entonces yo he decidido dejar a un lado el cristianismo. Yo era cristiano, pero ya no. Y en medio de estas respuestas va a haber una combinación interesante donde queremos entender que ser cristiano es una forma de creer o una forma de comportarse, y es como que hay una pugna, ¿verdad? No, es que cristiano es el que cree esto, pero no, cristiano es el que se comporta de esta forma, y de alguna manera tratamos de ver cómo se entrelazan los dos, o en ocasiones pueden haber donde están diametralmente opuestas el uno de lo otro, ¿no? Lo que se cree de lo que se hace, y no hay coherencia entre esas dos cosas. Y sin embargo, en medio de todas las infinitas combinaciones que se pueden dar dentro de estas dos categorías, entre lo que creo y lo que hago, alguien se podría definir como cristianos. Hay algo que llama la atención y es comenzar a revisar un poco de la historia como para darnos cuenta de todo lo que ha acontecido con el movimiento de Jesús de Nazaret, y no porque hayan sido las instrucciones de Jesús, sino porque han sido decisiones humanas que han afectado a lo largo de la historia de la cristiandad, para comenzar con ese título. Y vamos a comenzar con este pequeño pensamiento antes de hacer una pequeña revisión histórica del tema, como para comenzarnos a dar cuenta de un tema que cruza a todas las tradiciones de la cristiandad. Y entonces alguien puede definir a cristianos como una persona crítica, homofóbica, moralista, que creen que son los únicos que se van al cielo y secretamente se deleitan en que en el resto de gente que no es como ellos se van al infierno, ¿verdad? Entonces, si no son como yo, entonces todos se van al infierno. Y aquí viene un poquito la perspectiva histórica. Vamos comenzando. Este es el año 33 después de Cristo. Cristo ha muerto y ha resucitado, y los apóstoles han sido comisionados a presentar las buenas nuevas del Evangelio a todas las naciones y a ser discípulos en todas las naciones.
esta tradición o esta forma de hacer las cosas en los 3 primeros siglos de la Iglesia se mantuvo como un monolito, como una forma que trascendía en toda cultura y se llevaba a cabo en toda nación. La Iglesia permanece haciendo lo mismo aproximadamente 3 siglos. Cuando yo voy al siguiente hito, sucede de que la Iglesia, que había sido perseguida, logra conquistar desde las bases a más del 70-80% de la población del Imperio Romano, y el Imperio Romano no le quedó de otra que rendirse a la cristiandad y decir, ya no podemos contra ellos, ellos están en todas partes. Los hemos perseguido, los hemos matado, nada de eso ha resultado, entonces, si no puedes contra ellos. Y un pequeño, grandísimo error que se comete aquí es que la Iglesia y el Estado se comienzan a unir en una sola institución. Y arranca nuestra época medieval. Se cae el Imperio Romano ya por inicios del siglo VI y arranca ya nuestra época medieval con una Iglesia que está unida al Estado. Y es aquí donde la idea del cristianismo católico romano o la Iglesia católica romana aparece. A lo largo de todos estos siglos, de alguna u otra manera, la cristiandad se maneja uniforme. Hay subidas y bajadas, usted conoce la historia mejor que yo. Hay subidas y bajadas, pero hay un solo techo. Hay una iglesia universal que de alguna manera trata de hacer las cosas bien en medio de la pésima decisión de haberse unido al Estado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Estamos por el siglo VI, es decir, el año 500 y algo, y pasan 500 años aproximadamente, y para el año 1056, la cristiandad tiene su primera división. Esta línea que continuaba, de repente, ¡prac!, se parte en 2 grandes vertientes, todo por un problema político y de jurisdicción. ¿En qué se divide la iglesia? Voy a tener a la iglesia católico romana, con su capital en Roma, y con el obispo de Roma en aquel entonces, con el obispo de Roma como cabeza de esta fracción de la iglesia, y luego voy a tener la otra fracción que es la iglesia cristiana ortodoxa de Oriente, con su capital en Constantinopla, con el obispo de Constantinopla, que con el tiempo comenzó a llamarse el patriarca de Constantinopla, hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, hasta el día de hoy nosotros tenemos a una autoridad sobre el catolicismo romano, que en este caso sería el Papa, y voy a tener yo a una autoridad de la iglesia ortodoxa de Oriente, que sería el patriarca. ¿Ya? Que ha visto que el presidente Putin a veces se ha entrevistado con estos patriarcas y tiene sus vestiduras muy, muy diferentes a la de la tradición de Occidente, que es la tradición romana. ¿Vamos bien? Ahora, aquí yo tengo que hacer una pregunta muy interesante, solo desde la perspectiva histórica. Los que estamos en el año 1056, cuando esta división se lleva a cabo. Si yo estoy en la línea de la tradición católico-romana de Occidente, ¿qué voy a pensar de este de acá que está en la tradición ortodoxa de Oriente? ¿A dónde se va este de aquí abajo? Como no es como yo, entonces este se va. Y los de aquí abajo, los ortodoxos de Oriente, ¿qué van a pensar de la tradición católico-romana de Occidente? ¿Que estos se van a dónde? Y comenzó la pelea. Ok, de alguna u otra forma, año 1056, como quiera, estas 2 tradiciones van paralelas, atravesando la historia, hasta que llegamos al año 1517. Un monje de la orden de San Agustín comienza a elaborar un documento de cosas que deberían cambiar dentro de la tradición católico-romana. El punto es que a este señor llamado Martín Lutero
no le prestan atención porque muchas de sus intenciones se iban en contra de algunas tradiciones que no necesariamente son centrales en la doctrina de Jesús. Y no le dan la audiencia con el Papa y por último lo terminan excomulgando. Y acontece una tercera división en nuestro concepto de cristianismo. Tenía aquí la tradición ortodoxa de Oriente. Acá yo tengo la tradición hasta el año 1517 en que esto, ¡trac!, otra vez se abre. Y continúa la tradición católico-romana y se inicia una nueva forma de tradición que son los protestantes. Ahora yo tengo 3 muñequitos. Tradición de Oriente. ¿Quién se va al infierno? La tradición de Occidente, que son los católicos romanos. ¿Y quién más se va al infierno? Los protestantes también se van al infierno. Ok. Muñequito de en medio. ¿Quién se va al infierno? Los de Oriente. ¿Y quién se va al infierno también? Los protestantes, esos. Ya, ok. Muñequito en los protestantes. ¿Quién se va al infierno? Los de más arriba, ¿verdad? Los de Occidente y los de Oriente. Muy bien. ¿Quién tiene la razón? Ninguno. ¿Por qué? Porque el punto es que por lo menos estas 3 tradiciones deberían de volver a la tradición que los originó. ¿En qué año? Año 33 después de Cristo, con la enseñanza apostólica y el evangelio entregado por Jesús de Nazaret. Pero volvamos a nuestro hilo de acá. Entonces ahora tengo los de Oriente, los de Occidente, los protestantes. Entonces los protestantes, cuando nacen, no tienen idea de qué hacer, como muchos de los otros, no tenían idea de qué hacer. Y cada uno comienza a elaborar sus propias tradiciones. Y entonces desde allí podríamos explicar por qué rayos es que existen cosas como que los presbiterianos, que los metodistas, que los wesleyanos, que los luteranos, que los anabaptistas, que los arminianos, que los calvinistas, que los pentecostales, que los aliancistas, que los bautistas. Y es toda una ensalada. ¿Y sabe qué es lo peor? Si yo abro esta última rama que inició con los protestantes, que se van a abrir probablemente en 10,000 distintos tipos de grupos, ¿sabe qué es lo que va a pensar cada rama? Que solo esa rama se va a ¿dónde? ¿Y el resto de las ramas a dónde se van? Y existe un cierto morbo en esto. Y ojo que hicimos el ejemplo, por lo menos con la mayoría de tradiciones, porque se ha definido el cristianismo o a los cristianos como un grupo de gente que es crítica, que es homofóbica, moralista, que creen que su rama son los únicos que se van al cielo y el resto de las ramas que se vayan al infierno y se cocinen para siempre. ¿Qué le parece? Hay un texto que no está aquí, que me cruzó ahorita en la cabeza. Así funciono yo a veces. Hay un texto en la Escritura donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Y le dice Pablo a Timoteo, ¿sabes una cosa, Timoteo? Dios conoce a los que le pertenecen a Él. Y eso es una frase que cuando uno la comienza a pensar, sucede que Dios puede tener a su gente, que ya la vamos a comenzar a definir ya mismo, en cualquiera de estos ramales. Porque este término cristiano ha sido mañoseado, mal usado y que puede traer pésimos recuerdos. Y si usted es un estudiante de la historia, por la cristiandad y en nombre de la cruz y de Cristo, en las cruzadas y en las inquisiciones se mató gente. Y luego de que hubo la lucha entre los protestantes y los católicos en la Europa al final del medioevo, dentro de los protestantes surgieron los iconoclastas. Y esos también, en nombre de la cruz, de la religión y del cristianismo, mataron gente
en nombre de Dios. Entonces este término cristiano sí que tiene una carga histórica muy complicada. Y deberíamos, la respuesta que decíamos hace un momento, todas estas 10.000 tradiciones que salieron de los protestantes, ¿se acuerdan? ¿Se pudo identificar usted con una? ¿Se pudo identificar usted con una? Usted se tiene que identificar con una por lo menos. ¿Ya? Ya. Entonces, todas estas 10.000 que nacieron en los protestantes, todas las percepciones de las órdenes religiosas del catolicismo romano o la práctica de la fe del cristianismo ortodoxo de Oriente, toda esta bola de gente tendría que volver a una forma de cristiandad como era en el principio del movimiento de Jesús de Nazaret. ¿Me hago entender? Ahora, si eso ha quedado entendido, podemos ir a la siguiente parte. Porque nuestro término cristiano, por si acaso es un término que sí está en la Biblia, pero que solo aparece en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento, que es la parte que nos compete a nosotros estudiar a profundidad o darle mayor importancia. Solo aparece 3 ocasiones en la Biblia. Y por si acaso, esta palabra cristiano, luego vendría de ahí la palabra cristianismo, esta palabra cristiano fue utilizada no por los que pertenecían al movimiento de Jesús de Nazaret. Eso fue un calificativo que le puso la gente que estaba fuera, la gente que no era creyente, o la gente pagana, la gente que simplemente no entendía de qué se trataba. Y por si acaso Roma, o la sociedad romana del primer siglo, era una sociedad donde el chisme, el cuento y los términos peyorativos o los términos que encajan peyorativamente a una persona, eso era parte de la sociedad civil de ese entonces, ¿ya? Y cuando no había de qué hablar, hasta se inventaban, ¿no? Creo que por lo menos cuando yo era joven, no hace mucho, hace poco, no sé cómo usted lo vea, pero decían, es que yo te pregunto todo a ti porque tú lo que no te sabes te inventas. No sé si usted es familiar con esa frase. Cuando yo era muchacho eso se decía. Pero en todo caso, en el mundo greco-romano del primer siglo las cosas eran así. Si por algún motivo un romano no sabía algo, se lo inventaba, ¿ya? Así sea mito, así sea cuento, pero era la manera de tener algo siempre de qué estar masticando y de qué estar conversando. Entonces, cuando la gente no creyente, la gente romana, la gente pagana sobre todo, comenzaba a ver qué era lo que pasaba entre este grupo de gente que tiene algo en común. ¿Y qué es lo que tienen en común? Que estos creen en un tal Jesús Cristo o Jesús el Cristo. Y comienzan, bueno, encasillémoslos pues, etiquetémoslos, pongámosle un membrete, a ver cómo los llamamos. Y la etiqueta y el membrete que se creó fue el nombre cristiano. Y ya vamos a ver un poquito el momento en que eso se lleva a cabo. Cuando uno va al libro de Hechos, en el capítulo 11, versos 25 y 26, usted va a ver ahí el entrenamiento que comienza a tener Pablo, que luego llevaría el evangelio a los gentiles. Y dice así: después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó ¿a qué ciudad? Lo llevó a la ciudad de Antioquía. Ahora, ¿qué estaba aconteciendo? Los gentiles están comenzando a creer en Jesús, ¿no? Y se necesita a alguien lo suficientemente capaz de comenzar a enseñar y discipular a toda esta gente. Entonces, ¿qué decisión toma Bernabé? Llamémoslo ¿a quién? A Pablo, a Saulo de Tarso. Y cuando lo encontró, lo llevó ¿a qué ciudad? Antioquía. Hoy la ciudad de Antioquía se llama Antaquia y está en Turquía, y es una ciudad pequeñita, ¿ya? Pero en ese entonces Antioquía se convirtió en el centro, si quiere verlo así, en el centro de la misión. Y ahí viene un punto interesante. Esta forma de hacer iglesia, que fue antes de un cristianismo católico romano, que fue antes de algún cristianismo ortodoxo de Oriente y que fue diametralmente antes de un cristianismo protestante.
esta tradición que estuvo presente en la iglesia durante los 3 primeros siglos es conocida por los historiadores como la tradición de Antioquía, porque fue esa ciudad que comenzó a entender bien de qué se trataba el plan de Dios y el movimiento de Jesús de Nazaret, y desde Antioquía partieron las distintas misiones hacia el mundo gentil en las distintas provincias del Imperio Romano. Y fue esa tradición que arrancó en Antioquía, producto de los apóstoles, la que mantuvo a la iglesia creciendo, enseñada, discipulada y expandiéndose durante 3 siglos en medio de una persecución sin igual iniciada por el imperio. ¿Y qué es lo que hizo según el texto? Durante todo un año, Pablo y Bernabé se reunieron con todas las redes de iglesias en casas que habían en Antioquía y enseñaron a mucha gente. Ahora, producto de este trabajo en casa, no se olvide que Hechos a nosotros nos dice el programa de lo que se hacía en las casas. ¿Qué se hacía en las casas? Se comía juntos, se estudiaba la doctrina de los apóstoles juntos, se perseveraba en la oración unos por otros juntos. ¿Qué más se hacía en las casas? Se compartía la cena del Señor. ¿Qué más se hacía en las casas? Nadie tenía necesidad de nada porque cada uno daba de lo suyo para cubrir la necesidad del otro. Muy bien. Entonces usted se imagina lo que esta forma de vivir comienza a generar en la ciudad de Antioquía. Y los comienzan a ver. ¿Por qué son así? ¿Por qué han cambiado su forma de ser? ¿Por qué aman a la gente? ¿Por qué no chismean como el resto de la sociedad que chismea? ¿Por qué tratan con amor a gente inmoral y hasta pecadora? ¿Cómo logran que esta gente inmoral y pecadora, sin sentirse acusados ni juzgados, cambien su forma de vivir? Entonces la gente externa a la iglesia, allí en esta ciudad de Antioquía, que dice allí, fue en Antioquía, la siguiente parte del texto, donde, ¿a quiénes? Y aquí estamos resaltando 2 palabras. ¿Por qué? Antioquía es donde a los se les llamó por primera vez. Y eso es un hecho interesante, porque cuando uno va a la parte un poco, ¿cómo sería el nombre? Cristianos, Christianus en latín. Es un término peyorativo. No es un término agradable. Para traerlo al castellano y rescatarle un poco la sal peyorativa sería, esos son los cristitos. ¿Qué tal le suena eso? ¿Suena peyorativo? Estos son los cristitos. No tiene nada que ver con mi nombre, ¿ya? Estos son los cristianitos, los cristitos. Y el punto es de que el mismo autor de Hechos nos presenta en este mismo texto cuál era el único nombre que aceptaron los del movimiento de Jesús de Nazaret, puesto por Jesús mismo: discípulos. Y ya vamos a ver por qué ese nombre trae mucha mayor complejidad que el nombre cristiano. Pero continuemos con nuestra lectura. Ahora, estos cristianos, que así los llaman, ¿quiénes? ¿Se llamaban a sí mismos los discípulos de Jesús? ¿Se llamaban ellos cristianos? No. ¿Cómo se llamaban a sí mismos? ¿Quiénes les pusieron por nombre cristiano? Los de afuera, los paganos, los que de alguna manera buscaban la forma de hacerlos sentir mal, los cristitos estos, ¿ya? El movimiento de Jesús comienza a crecer en toda ciudad y en toda población del imperio, porque los discípulos están haciendo su trabajo, de que con el tiempo aparece un emperador llamado Nerón. Entonces Nerón
En su momento habrá sido un emperador más o menos bueno, pero después el hombre ya se vuelve loco, se le cruzan las neuronas y se funde Nerón moral, cerebralmente y todo. Y un día Nerón decide reconstruir Roma. Y para reconstruir Roma, según sus deseos idílicos, románticos, que solo estaban en su mente enferma, ya decide quemar parte de la ciudad, y cuando la gente busca culpables, Nerón dice, fueron los cristitos. Fueron los cristianos los que hicieron eso. Y un historiador romano nos trae a colación un poco de cómo el nombre de cristiano llega a ser la generalidad para describir a todo este movimiento, y llamemos así, desde allí el término lo heredamos nosotros hasta el día de hoy. Fíjese lo que dice este historiador Cornelio Tácito, Cornelius Tacitus. Dice así, Christus, esto es escrito, perdón. En consecuencia, para deshacerse del informe, Nerón culpó e infligió las más, esto dice Cornelio Tácito. Nerón culpó e infligió las más exquisitas torturas a una clase odiada por sus abominaciones. Ya mismo explicamos eso. ¿Y cómo le llamaban a esta clase odiada? Por la población. Siguiente parte del informe de Cornelio Tácito en sus crónicas. Christus, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a mano de uno de nuestros procuradores llamado Poncio Pilato. Muy bien, y es súper interesante que este cronista romano agregue un poco la sal y la pimienta que está alrededor de este nombre cristiano. ¿Se acuerda que los romanos tenían la costumbre de que si no saben algo se lo inventan, y vive el chisme y el comentario? Entonces, muchos de los romanos que no sabían nada del movimiento de Jesús escuchaban términos propios de la iglesia que eran como, así es que hay que nacer de nuevo. Entonces un romano le pregunta a otro, oye, ¿qué es eso de nacer de nuevo? No sé, pero esta gente habla así, de que hay que nacer de nuevo. ¿En serio? ¿Y cómo harán para nacer de nuevo? No sé, ha de tener que ver con bebés capaz. ¿En serio? Sí, porque parece que su maestro hablaba de que había que nacer de nuevo, y hablan de una conversación que hubo, de que tienen que volver al vientre de la madre, no sé cómo. Ah, ¿en serio? Sí, y ¿sabes qué? Yo escuché por allí que uno de ellos decían que Jesús una vez enseñó que había que comer su carne y beber su sangre. ¡Ah! ¿En serio? ¿Así? Ya, son antropófagos. Yo no sé, pero imagínate qué saldrá de la combinación, ¿verdad? De comer carne, beber sangre, nacer de nuevo y un bebé que vuelve al vientre materno. ¿En serio? ¿Será que estos se comen a bebés? Y esa era una de las mentiras que circulaban sobre la cristiandad en el Imperio Romano, de que los cristianos, cada vez que tenían sus reuniones en la casa, asaban a una criatura y se la comían, porque esa era la forma de beber sangre, comer carne y nacer de nuevo. ¿Qué otra cosa? Las reuniones en las casas solían ser llamadas ágapes en el primer siglo, porque era una reunión donde el amor se sentía. Porque, puchicas, si estoy en un lugar donde tenemos una comida juntos, somos amigos, somos hermanos, estudiamos juntos, oramos el uno por el otro, nadie tiene necesidad de nada, ¿cómo se siente esa comunidad? Amada. Entonces, por eso, un nombre que le pusieron los mismos creyentes a sus reuniones en casa eran ágapes, porque se compartía amor incondicional. ¿Ok? Entonces, otra vez, vienen estos dos romanos que lo que no saben se inventan, y como les encanta el chisme y el cuento, comienzan a inventar mitos. Entonces, oye, ¿y qué hacen esos en sus reuniones? No sé, pero le llaman a sus reuniones del amor. Eso está complicado. ¿Y qué gente nomás has visto? Van ancianos, van niños, van jóvenes, van hombres, van mujeres, van esclavos, van esclavas. Eso termina en relajo, créeme. Eso debe ser la peor orgía que se pueden imaginar dentro de las casas. Y ese era un segundo cuento que los romanos habían inventado sobre los discípulos de Jesús. Por eso es que Cornelio Tácito, cuando se refiere a los cristianos, ¿cómo los llamaba? ¿Podemos ir a la diapositiva anterior? A una clase odiada por sus abominaciones. ¿Ya?
Pero todo era producto del desconocimiento, desinformación, ignorancia y el deseo de chismear. A ver qué es lo que hacen. Pero vamos más adelante. Nos estábamos centrando en el término que utiliza Lucas en el libro de Hechos, que es el término discípulo. Y si usted me acompaña, por si acaso, en nuestras diapositivas, usted se va a dar cuenta, otra vez el énfasis de Hechos 11:26 en la parte B, donde volvemos al tema. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Y tenemos que validar la fortaleza de estas cosas. Porque el término cristiano se abre para cualquier cosa. Pero el término discípulo me centra en una sola dirección. ¿Y cuál es esa dirección? Cuando yo voy al término griego, por lo menos la palabra discípulo matetes, o también para mujeres matetai, porque había discípulos y había también discípulas, ¿ya? Las mujeres eran parte de la estrategia de Dios, siempre lo fueron. Sucede que esta palabra discípulo es una palabra fortísima. ¿Cristianos qué era? Era peyorativo. ¿Y cómo podríamos interpretarlo? Los cristitos estos. Pero discípulo, que es el término que usa el Nuevo Testamento para aquellos quienes son parte de este movimiento de Jesús de Nazaret, sucede que esta palabra discípulo es más fuerte porque hay unos significados dentro de esta palabra que son fuertes. Un discípulo es un estudiante. Eso quiere decir que está en constante aprendizaje. ¿En constante aprendizaje de quién? Existe la necesidad de un maestro si yo quiero tener el nombre de discípulo. Y en el caso del movimiento de Jesús de Nazaret, ¿quién se convierte en el maestro? ¿Moisés? ¿Quién se convierte en el maestro? ¿Josué? ¿Elías? ¿David? ¿Juan el Bautista? No. ¿Quién se convierte en el maestro? Jesús. Y podríamos recordar textos donde la Escritura dice: a ninguno de ustedes llamen Padre aquí en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre y es Dios que está en los cielos. Y a ninguno llamen Maestro aquí en la tierra, porque uno solo es vuestro Maestro. ¿Quién? Cristo Jesús. Entonces, ser un discípulo es ser un constante y perenne estudiante. Y probablemente para usted y para mí la palabra discípulo ha perdido un poco de fuerza porque no vivimos en el siglo I. Pero en el siglo I la relación discípulo-maestro era más o menos, está el maestro y los discípulos caminando con cualquier maestro, no solo Jesús. Entonces venían los discípulos y le preguntaban: maestro, ¿tú qué piensas acerca de las nubes que están en el cielo? Entonces el maestro de cualquier cosa podría decir: es que las nubes son la emanación del aliento de los dioses. Y todos los discípulos, ¿qué tenían que creer? Que las nubes son la emanación del aliento de los dioses, ¿ya? Por muy loco que parezca. Pero es que esa era la relación maestro-discípulo. Lo que tú dices, yo hago caso. Tu cosmovisión es mi cosmovisión. Lo que tú piensas va a ser mi manera de pensar. Lo que te asumes es lo que yo voy a asumir. Lo que tú decides es lo que yo voy a hacer. Pero eso hoy en día no se ve. Y por eso el término discípulo es mucho más contundente que el término cristiano. Cristiano es una gran generalidad histórica que no nos dice nada. Pero discípulo, que es el término que en todo el Nuevo Testamento está plagado de la palabra discípulo. La palabra cristiano solo aparece, y en las cuales es un término puesto por ¿quiénes? Pero los que pertenecían al movimiento de Jesús de Nazaret, ¿cómo se llamaban a sí mismos? Discípulos. Es una persona en constante aprendizaje. Segunda, se puede considerar un pupilo, se puede considerar un aprendiz. Constantemente aprenderá. Entonces, un discípulo de cualquier cosa, de cualquier maestro. Maestro, si alguien me ataca, ¿yo qué debo hacer? Entonces el maestro va caminando y el maestro le dice:
en el momento más oportuno, sé como una serpiente, te acercas sigilosamente y ejecutas tu venganza. Y todos los discípulos, y esperando el momento oportuno para poner en práctica eso, porque así era la relación maestro con sus discípulos. Así era. Es un estudiante, es un pupilo, es un adepto, está de acuerdo con toda su enseñanza, es un seguidor. Es decir, camina con el maestro donde quiera que éste va. Y probablemente, no sé si usted, pero a mí me llamaban la atención las películas de los ninjas o las películas de los que peleaban kung fu dentro de los chinos, ¿verdad? Y entonces, y los maestros iban y escalaban la montaña. Bueno, ellos vuelan. Yo no sé cómo los ninjas y cómo los maestros de kung fu vuelan. Eso se ve en la película, ¿verdad? Pero esta gente vuela y se sube a las montañas más difíciles. ¿Y qué tienen que hacer los discípulos? Y no les queda de otra, lo tienen que seguir porque están en una relación maestro-discípulo. Maestro-discípulo. Ok, entonces solo quiero llegar a este punto donde el Nuevo Testamento a mí me entrega una palabra mucho más contundente para referirse a alguien que pertenece a este movimiento de Jesús de Nazaret. ¿Y cuál es esa palabra? ¿Cristiano? No, si yo digo cristiano me meto en toda esta ensalada histórica que no sé cuándo va a acabar. La ensalada histórica que comenzó probablemente en el 327 después de Cristo y que sigue hasta el día de hoy, con todas las 10.000 variantes que puedan tener y los 10.000 énfasis que puedan tener. Pero ¿qué pasa si resolvemos aproximadamente 1.500 años, 1.800 años de problemas, volviendo al Nuevo Testamento y tomando un nombre para nuestro corazón y nos llamamos discípulos? ¿Qué le parece ese reto? Y dejamos de hacernos problemas con más de 1.500 años de historia. Y volvemos al origen, discípulos. Hechos capítulo 6, verso 7. Continuemos leyendo el texto. Dice, la palabra de Dios se difundía y el número de los evangélicos, cristianos, cristianismo ortodoxo oriental, catolicismo romano de occidente, pentecostales, bautistas, aliancistas. No, ¿qué dice el texto? El número de los que era un discípulo, seguidor, adepto, aprendiz, pupilo. El maestro dice que el cielo es de color verde, el cielo es de color, así de simple era, no había más. De los discípulos aumentaba, y aquí la referencia es considerablemente en Jerusalén. Vamos con otro texto, Hechos 9, 26. Miren lo importante que es el libro de Hechos. Cuando llegó a Jerusalén, el apóstol Pablo trataba de juntarse ¿con quién? Con los discípulos, pero todos tenían miedo de él. Obvio, hace poco estaba matando discípulos de Jesús y ahora dice que es uno de ellos, ¿no? Pero todos tenían miedo de él porque no creían de que de verdad fuese un evangélico, católico, ortodoxo de Oriente, catolicismo romano de Occidente, protestante, luterano, wesleyano. ¡No! Que de veras fuera un discípulo. ¿Discípulo de quién? ¿De Moisés? ¿De Elías? ¿De David? ¿De alguno de los profetas? No, de Jesús. Es la relación que prima. Ninguna otra prima más que esta. De Jesús. No creían que de verdad fuese discípulo. Otro texto de Hechos 9:36. ¿Qué dice allí? Había en Jope, en una ciudad por si acaso, había en Jope una discípula llamada Tabita. ¿Y esta mujer qué hacía? Se esmeraba en hacer buenas obras y ayudar ¿a quiénes? ¿A esta mujer cómo se le llama? ¿Evangélica? ¿Protestante? ¿Católico romana? ¿Cristiano ortodoxo de Oriente? ¿No? ¿De alguna de las 10.000 denominaciones que salieron del protestantismo? No. ¿Qué nombre tiene esta mujer? ¿Cómo la llama el texto bíblico? Discípula. Ahora, vamos a volver por un ratito a esta definición que nos acompañó al principio. Ser un discípulo es alguien que sigue al maestro, aprende del maestro, pregunta al maestro,
tiene la cosmovisión de su maestro, hace lo que su maestro hace, come lo que su maestro come, camina por donde su maestro va, vive pegado como chicle a su maestro y hace todo lo que el maestro dice que hay que hacer. Y entonces una pregunta sale para nosotros, si hemos entendido lo que la palabra matetes, discípulo, matetai, discípula, significa. Somos discípulos. Porque allí es donde la pregunta se tiene que hacer personal. Porque usted puede ser obediente a una tradición de cristiandad inventada por usted mismo. Porque usted puede ser obediente a cualquiera de estas tres grandes tradiciones de cristiandad. Cristianismo ortodoxo, catolicismo romano, cristianismo protestante. Y usted puede estar en cualquiera de ellas. Y no necesariamente el estar dentro de ellas nos convierte en discípulo. Porque discípulo es aquel que hace de Jesús su maestro. Nadie más. ¿Y por qué de Jesús? Y no podemos ser discípulos del pastor Andrés, no. De Tito, menos. De Cristo Jesús. No de Moisés, no de Elías, no de David, no de Samuel. De Jesús. Somos discípulos. Ahora, cuando uno va al Evangelio de Juan, mire lo que vamos a leer allá por Juan 13:33. Hay un texto interesante allí. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Esto se está llevando a cabo en la comida antes de la crucifixión. ¿Usted sabe cómo está Jesús? ¿Cómo está Jesús en esa noche? Usted que ha leído el Evangelio, ¿cómo está Jesús en esta noche? Es una gama de emociones y sentimientos encontrados. Hay miedo, hay tristeza, hay alegría, hay elementos resultados de una traición, dos traiciones que están próximas a ocurrir. Hay pánico, hay una petición que quiere ser respondida: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Jesús está cargado con todo y tiene que aprovechar los últimos minutos antes de la crucifixión para hablar lo más importante. Entonces comienza Jesús su discurso y les dice, o su conversación: poco tiempo me queda para estar con ustedes, me van a buscar, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Claro, la cruz está al albor del siguiente día. Ustedes no pueden ir. Continúa Jesús: pero este mandamiento nuevo les doy. ¿Quién es este que puede aumentar mandamientos? Tiene que ser Dios mismo, hecho hombre, para hacer algo así. Este mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es este mandamiento? Que se amen los unos a los otros. Ahora espérese un ratito. ¿Quiénes están con él? ¿Qué hace un discípulo? Mira, señores, mira, maestro, lo que tú estás diciendo es medio equívoco, porque vivimos en una sociedad egolátrica y hedonista, y lo que tú nos estás pidiendo no está acorde a lo que nuestra sociedad pide y demanda. Y además, tú nos estás pidiendo que nos amemos entre nosotros y que amemos al enemigo. ¿Sabes algo? Hay algo malo en tu enseñanza, Jesús. ¿Así se porta un discípulo? No. ¿Qué era ser un discípulo? Ok. Entonces, toma nota. El maestro dice que hay que hacer. ¿Eso significa qué? Así se hace. Punto. ¿Qué es el mandamiento? Ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Ustedes tienen que amarse así los unos a los otros. Sigue hablando Jesús de este mandamiento. Verso 35. De este modo, ¿cómo? Al amarnos entre discípulos y los discípulos amando a sus enemigos, de este modo
todos sabrán que ustedes son ¿mis qué? Mis evangélicos, mis protestantes, mis católicos romanos de Occidente, mis cristianos ortodoxos de Oriente. Sabrán que ustedes son mis discípulos si hacen esto. Pero sucede que cuando yo contemplo la historia de la cristiandad, me doy cuenta que la cristiandad, al no entender este primer mandamiento tan básico de Jesús, mató en nombre de la cruz, odia en nombre de Dios, destruye en nombre de la fe, quiebra la sociedad por efecto de su propia tradición. Y la cristiandad no ha seguido la enseñanza de su maestro, si es que lo considera maestro. ¿Me hago entender? Porque ¿cuál fue la enseñanza del maestro para sus discípulos? Ámense. Y cuando ustedes hagan eso, todo el mundo va a saber que ustedes a mí me siguen, si ustedes se aman los unos a los otros. Ahora, en medio de esta conversación sale nuestro amigo que es Pedro, que siempre sale preguntando cosas que no vienen al caso. Entonces ustedes del verso 36 están hablando del amor, del mundo, del testimonio, de ser maestro, de ser discípulo, una cosa terrible. Y sale Pedro en el verso 36 y dice: Señor, ¿a dónde vas? No sé si usted ha visto un poquito, hay memes que causan risa, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta de que Internet Explorer de Microsoft es un buscador que lo acusan de ser un buscador lento. ¿No ha visto esos memes? Ok. Entonces hay un meme que por ahí dice, ponen cualquier tema, ¿no? Fin de la guerra. Entonces, después de 2 horas, Internet Explorer sale con los resultados: hoy acabamos la Segunda Guerra Mundial. O sea, llegó tarde, llegó tardísimo. Algo así pasó con Pedro, llegó tardísimo a la conversación. Jesús está hablando del amor, del testimonio al mundo, de ser discípulo, de ser maestro, y Pedro recién sale: ¿a dónde vas? ¿No? O sea, como que no tiene nada que ver el caso. Ahora, para ir terminando esto, hay algo interesante. Cuando a los discípulos trataron de ponerle un nombre inicial antes de ser cristianos, les habían puesto por nombre a los de este camino, por la manera en que ellos hacían las cosas. ¿Y cómo hacían los discípulos las cosas? ¿Cuál es la manera de Cristo? ¿O cuál es el camino de Cristo? Amar. Amar. Y con amor cambiaban los corazones. Y con amor el adúltero dejaba de adulterar. Y con amor el chiflado, loco, inmoral dejaba sus cosas. Porque se topaba con una comunidad que lo amaba incondicionalmente. ¿Por qué hicieron eso? Porque el maestro nos dijo que teníamos que amarnos, que teníamos que amar a nuestro enemigo, y que cuando hagamos eso, todos van a saber que nosotros somos discípulos de Él. Hay entonces grandes diferencias entre cómo se entienden los cristianos el día de hoy y cómo son los discípulos de Jesús de Nazaret a la luz del Nuevo Testamento. Y no podemos seguir con esa etiqueta de que los cristianos sean conocidos por ser críticos, ¿cómo es que era? Críticos, juzgadores, homofóbicos, moralistas, que creen que solamente los de su rama se van a salvar y que el resto de la gente se va a ir al infierno y secretamente disfrutar de ello. Qué terrible cuando la descripción de discípulos es distinta en el Nuevo Testamento. Así que yo lo invito a trabajar en su corazón, a comenzar un proceso de renombrarnos y que podamos llamarnos discípulos de Jesús, discípulos de Él. ¿Eres tu discípulo? ¿Quieres ser discípulo? ¿Quieres seguir el camino, la manera?
Cristo te invita siempre. Pero quitémonos etiquetas que históricamente no le han hecho honor a lo que fuimos llamados. Y tomemos el nombre que el mismo Jesús de Nazaret le puso a los suyos. Ustedes son mis discípulos si hacen lo que yo les digo que hagan. ¿A dónde vas, Señor?, decía Pedro. A donde yo voy tú no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Y Pedro con el tiempo entendió que había que seguir la manera de Cristo de hacer las cosas. Y con el tiempo Pedro pudo morir crucificado también, así como lo fue su maestro años atrás. Siguió el camino. Prepárese para esta serie. Van a haber cosas que anhelamos que cambien su perspectiva de entender su vida cristiana, o mejor dicho, de entender su vida de discípulo de Jesús. Vamos a orar. Cierre sus ojitos allí donde está. Y puede orar conmigo así: Señor, y motivados por la conversación de hoy, Señor y Maestro nuestro, ponemos nuestro corazón delante de ti y pedirte perdón si en nombre de una cristiandad mal entendida o mal enseñada hemos usado tu nombre para destruir nuestra civilización y no para construirla. Si hemos usado tu nombre para justificar odios, para justificar ascos sociales. Y hoy queremos delante de ti presentarnos como discípulos que quieren seguir al pie de la letra la enseñanza de su único maestro. Y si hoy por los textos usados tú nos llamas a amarnos entre nosotros, como tú nos has amado, a amar a nuestros enemigos, entonces permítenos ser discípulos que aman, discípulos que abrazan, discípulos que reciben el golpe y responden con un abrazo. Y por más complicado que parezca, gracias porque tu Espíritu nos ayuda a llevar eso a cabo. Que podamos llamarnos discípulos tuyos. Que ese sea nuestro único nombre y etiqueta. Y teniendo en mente que en otras partes del mundo, en otras tradiciones de cristiandad que están despertando a esta realidad, conoces tú a los que te pertenecen a ti, aquí y en todo el mundo, y permítenos vivir en humildad por esa verdad. Te damos gracias, Señor, por todo. Con bendición llévanos a casa y guárdanos esta semana. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, Salvador y Maestro. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.